Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de física. El tema es dilatación superficial o de área. El ejemplo dice, el diámetro de un orificio en una placa de cobre a 20 grados Celsius es de 3 milímetros. Te preguntan cuál será la temperatura a la que debemos enfriar el cobre para que el diámetro disminuya a 2.99 milímetros. Entonces, para entender el problema, hacemos lo siguiente. Imagínate una placa de cobre. Pues colocamos una placa, pero esta placa es un círculo. ¿Por qué tiene un círculo? Pues porque nos están diciendo que tiene un diámetro. El diámetro es en los círculos. Colocamos la información. Entonces, esto es la placa de cobre. El diámetro, le llamaremos diámetro 1, son de 3 milímetros. Esta placa tiene una temperatura fría, una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Te dicen a qué temperatura se debe de enfriar. Te están preguntando la temperatura 2, es la interrogante. Para que ese diámetro se haya encogido a 2.99 milímetros, es decir, diámetro 2, 2.9 milímetros. Para entender el problema, tú sabes que el diámetro es la distancia que va de la circunferencia a otro punto de la circunferencia y que pasa por el centro. Cuando tiene 3 milímetros, la temperatura está a una temperatura a gusto, 20 grados Celsius. Después de un rato, disminuyó el diámetro. Significa que se enfrió. Tú sabes que cuando algo se enfría o hace frío, tú te haces chiquito. Y cuando algo se calienta, eso se hace grande. Siempre que te den el diámetro, vas a calcular el área. La fórmula del área, cuando tengas diámetro, es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y también vas a calcular el otro área. Del diámetro 1 sacas el área 1. Y del diámetro 2 sacas el área 2. Pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Estas fórmulas yo te recomiendo que te las memorices o las anotes en tu formulario. Sustituimos el pi, lo puedes tomar como 3.1416 por el diámetro 1, 3 milímetros. Dice la fórmula que al cuadrado y lo divides entre 4, así dice la fórmula. El pi vale 3.1416 por el diámetro final, fíjate, de 3 milímetros, se enfrió y se contrajo, disminuyó, porque cuando algo se enfría se hace chiquito, al cuadrado, y eso lo dividas entre 4. Aquí pondremos el área 1 y aquí pondremos el área 2, que se encargue la calculadora de las operaciones. 3.1416 por 3 al cuadrado entre 4. Y esto me da 7.0686. Son milímetros cuadrados. El área siempre tiene unidades cuadráticas. Y acá 3.1416 por 2.99 al cuadrado entre 4. Y eso me da un área más pequeña, ¿te das cuenta? 7.0215. Yo tomo 4 decimales. Podemos tomar lógica y decir, pues sí, el área aquí era más grande, 7.06, acá 7.02, porque se enfrió. Cuando algo se hace frío, se hace más chiquito. Ya que tenemos esto, vamos a aplicar y a encontrar la diferencia de área. Tú sabes que la diferencia de área, el triangulito en física, significa que restas dos cosas, el área final menos el área inicial. Esta fórmula, anótala en tu formulario. El área final es 7.0215 menos el área inicial es 7.0686. Restamos con la calcu y 7.0215 menos 7.0686 me da un valor negativo muy pequeño, menos 0.0686.
0,0471 milímetros cuadrados. Cuando la diferencia te dé negativa, significa que efectivamente algo se enfrió, algo se congeló, algo estaba caliente y terminó siendo frío. Por lo tanto, ahorita, ya que tenemos la diferencia de área, la fórmula es la siguiente. Pero que no se te olvide, mira, aquí estamos hablando de cobre. Un dato que no he anotado es el coeficiente de dilatación. Es el metal que te dan. En este caso es el cobre. Y de la tabla ves que el cobre tiene un coeficiente de 1.7 por 10 a la menos 5 por cada grado centígrado. Esto es de tabla y es del cobre para este caso. La fórmula que se emplea dice que el coeficiente de área es 2 veces el coeficiente por el área inicial por el incremento de la temperatura, fíjate. El problema, lo que nos pide es la temperatura final. ¿A qué temperatura? ¿Tenemos el incremento del área? Sí, ya lo tenemos. ¿Tenemos el coeficiente del cobre? Sí, de tablas. ¿Tenemos el área 1? Sí, lo tenemos. ¿Tenemos el incremento de temperatura? Pues no, porque solamente tengo la temperatura 1. Entonces vamos a despejar. ¿Quieres el incremento de temperatura? El incremento de temperatura es igual al incremento de área. Y tú sabes que todo esto está multiplicando al triangulito T, está multiplicando, pasa a dividir. Esta fórmula ya está despejada, anótala en tu formulario. Y vamos a reemplazar todo. Incremento de temperatura es el incremento del área. La tenemos. Fue la resta del área 2 menos el área 1, menos 0.0471. Entre 2 por el coeficiente del cobre, 1.7 por 10 a la menos 5 por el área 1. El área 1 la sacamos del diámetro 1, 7.0686. Y esto con la calculadora. Yo lo resuelvo así. Coloco menos 0.0471 entre, abro paréntesis y me voy multiplicando 2 por 1.7 por 10 a la menos 5 por 7.0686. Y me da este valor muy grande negativo. Tomo un decimal, menos 195.97, y como es temperatura son grados Celsius. Pero no te piden el incremento de temperatura, te piden la temperatura final. Entonces, como acá, tú sabes que el incremento de temperatura o cualquier incremento es temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Tenemos el incremento? Sí. ¿Tenemos la temperatura 1? Sí. 20 grados Celsius, despejo temperatura 2. Temperatura 2 es el incremento. Y esta temperatura 1 está restando, pasa sumando. Esta fórmula es para cuando te pidan la temperatura final. Sustituimos. El incremento de la temperatura es negativo, respeta el signo. Menos 195.97 más la temperatura 1, 20 grados Celsius. A este valor, menos 195.97, le sumamos 20 y me queda una temperatura de menos 175.9 grados Celsius. Esto es el resultado. ¿Qué significa? Que la temperatura 1 estaba a 20 grados Celsius, una temperatura calientita, se enfrió y llegó a una temperatura congelante, menos 175.9. El resultado lo redondea. Eso es normal, el resultado dice que es eso, es exactamente lo mismo. Si te gustó el video, dale like, compártelo y déjame tus comentarios acá abajo. Te envío un saludo desde México y suscríbete a Emanuel Asesorías.